La situación no solo es de Teruel, es una situación que afecta a todo Aragón y ese es el motivo por el cual estamos aquí. Teruel existe junto con Aragón existe, con representantes de Huesca, Raquel, y de Zaragoza, Paco Juárez. Si nos atenemos al contenido de las recomendaciones del pliego de condiciones del transporte sanitario terrestre urgente de la Comunidad de Aragón, en el 29% de los núcleos que están habitados de la comunidad, aquí decimos núcleos poblacionales, se incluyen municipios, se incluyen aldeas, se incluyen también pedanías y núcleos de población, pues en el 99% de los núcleos de población el transporte sanitario tarda más de 30 minutos en acudir desde que son activados. Esto es un dato proporcionado por el sector del transporte y el sindicato de cooperación sindical, es decir, realizado por aquellas personas que están dentro de las ambulancias, que conocen bien la geografía, que no es el Google Maps, sino que se meten dentro de la ambulancia y saben realmente la capacidad que tienen de desplazamiento en nuestra geografía. Desde la salida del primer borrador sobre el transporte sanitario del pasado mes de enero se ha generado en la comunidad una notable, yo diría que más que notable, alarma que ha determinado una gran contestación y críticas tanto de ayuntamientos como de partidos políticos, de sindicatos, de movimientos ciudadanos y también de ciudadanos en general, por la inconformidad que suponía de entrada el inicio aquel de sustituir las ambulancias convencionales. Entonces, cuando se dijo que se iban a retirar, hubo una gran problemática. Luego, posteriormente, se echó marcha atrás, se dijo que iban a ser sustituidas por soporte vital básico. Emergencia sería la situación clínica que aparece en un paciente que puede tener antecedentes de enfermedad o no, que aparece de una manera inminente y que amenaza la vida del enfermo con compromiso de sus funciones vitales. La situación de emergencia requiere, por lo tanto, una atención sanitaria in situ lo más precoz posible. Y una vez estabilizado al paciente, debe trasladarse en el menor tiempo posible al hospital de referencia, acompañado de personal médico y de enfermería. Una de las cosas que hemos visto aquí en las prescripciones técnicas del pliego es que dice que la emergencia puede ser trasladada por personal médico y/o enfermería. Yo tengo un poco de experiencia en transporte sanitario, 10 años en transporte secundario en UBI-móvil y 25 años en UCI, y muchos años de atención primaria. Y puedo decir que una situación de emergencia que ocurre, que puedes sacarla adelante en una situación muy compleja, in situ, mandarla sin el acompañamiento de un médico es una temeridad. Esto viene en la primera página del pliego de condiciones, que dice con acompañamiento de equipo médico y/o de enfermería. No. La urgencia sería aquella situación clínica que no amenaza de manera inminente la vida del paciente. De alguna manera, aunque no implica que pueda haber una situación que desencadene una muerte del paciente por afectación de órganos vitales, sí que en las horas siguientes pueden aparecer una serie de complicaciones que sí que pueden desencadenar situaciones problemáticas. Lo primero que tenemos que hacer es comunicar que está ocurriendo una emergencia o una urgencia, es decir, tenemos que activar el sistema. ¿Cómo lo activamos? Pues llamando al 061, al 112 o una llamada al centro de salud, es decir, que la activación puede ser por distintas vías. La primera atención suele ser del personal sanitario más próximo, de donde procede esta llamada. Y en el medio rural, habitualmente, ¿cuál es el personal sanitario más próximo que existe? Pues el personal sanitario de los centros de salud. Es que jamás se introduce un paciente de una urgencia y una emergencia en una ambulancia sin que esté totalmente estabilizado. La ambulancia sirve para trasladar. A veces tienes que actuar. Si tienes que actuar, habitualmente tienes que parar la ambulancia. Y lo ideal es que no tengas que parar la ambulancia porque no se aparece ningún tipo de problema durante el traslado. Si lo has estabilizado bien, normalmente no suele haber ningún problema. ¿Qué quiero decir con esto? Que el transporte sanitario es un eslabón más de la cadena de la asistencia sanitaria en la urgencia y la emergencia.
Pero el eslabón más importante es la atención in situ. En definitiva, la cadena de asistencia integral a la urgencia y emergencia, yo digo que tendría cuatro eslabones. En primer lugar, eslabón fundamental es la activación del sistema. 2, la asistencia sanitaria in situ, importantísima la atención primaria, importantísima. En tercer lugar, el transporte sanitario con la ambulancia y los medios, tanto materiales como humanos, más adecuados. Y finalmente, la transferencia al hospital de referencia. La definición de núcleos habitados pues son aquellos núcleos que tienen al menos 10 casas, que tienen una estructura orgánica, con calles y está urbanizado. Una llamada de Nocito, donde es Raquel, desciende de allí. Sabemos que como mínimo el soporte vital básico va a tardar 60 minutos en llegar. Independientemente de la media que me diga la suma de los tiempos de respuesta promedio, eso no lo sé, pero sé que para llegar a Nocito tarda ese tiempo. Por eso hemos querido dar los tiempos de respuesta reales o muy aproximados entre donde está, digamos, y estamos hablando de soporte vital básico, No estamos hablando ni de UVES ni de UME. Ahí sí que, si yo digo Cantavieja, digo, pues hombre, la UME a Cantavieja, pues como mínimo es hora y media para que llegue, como mínimo. Y en invierno ni se sabe. En la provincia de Huesca hay 838 núcleos habitados, con tiempo de respuesta mayor a los 30 minutos hay 249, con un tiempo de respuesta superior a 45 minutos 52 y mayor a 1 hora 15. En Zaragoza, núcleos habitados 389, con un tiempo de respuesta superior a 30 minutos 87, mayor de 45 minutos 20 y con un tiempo de respuesta mayor de 60 minutos 4. Y en la provincia de Teruel son 352 núcleos habitados, tiempo de respuesta mayor a 30 minutos 131, que suponen el 37% del total de la provincia. Pero una cosa que quería hacer en referencia, independientemente de las ambulancias de soporte vital básico, yo creo que el problema más grave del transporte sanitario de este pliego es en referencia a las UBIs, a las que están ubicadas en Jaca, Barbastro, Calatayud y Alcañiz. Pues eran UBIs que antes estaban localizados el personal 24 horas. Pero ahora pasan a estar presenciales, pero solo 12 horas al día. Es decir, que llega esta UBI vigilancia intensiva, que es transporte secundario de hospital a hospital, y está solo operativa de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y tiene pues su médico, como he dicho, su conductor y su enfermera. Pero ¿qué ocurre? Que el personal médico solo está operativo de 9 a 21. Y luego, fines de semana y festivos, no está el médico. Entonces se sustituye por un técnico en emergencia sanitaria. Es decir, que si nosotros tenemos que trasladar, y esto ocurre también en Alcañiz, ocurre en Calatayud, en Barbastro y Jaca, pero el caso sangrante, por ejemplo, es en aquellos sitios en los cuales el hospital no tiene una unidad de cuidados intensivos, como es el caso de Jaca o el caso de Calatayud y de Alcañiz. Entonces, sí que en estos hospitales está esa UME que va a buscar el paciente, la bien dotada, esta está 24 horas. La otra es la que hace el traslado de hospital a hospital. Pero imaginaros que hay que hacer un traslado por la noche de hospital a hospital, un infarto, que haya que hacer una angioplastia, una coronariografía y una angioplastia. ¿Eso se va a mandar con una enfermera y un técnico en emergencia sanitaria? No. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la UME, que teóricamente está para hacer atención, transporte primario, tiene que asumir transporte secundario. Y esta UME tiene que irse de Alcañiz al Miguel Servet, pero no solo es 1 hora ida y 1 hora vuelta, no. Desde que se activa, se estabiliza el paciente, se introduce dentro, se habilitan las bombas de perfusión, los goteros, el esfingomanómetro, el pulsiosímetro, lleva su tiempo, llegas a Miguel Servet y no pienses que llegas allí y te reciben con los brazos abiertos. A veces tienes que hacer cola, tienes que hacer la transferencia de ese paciente. Hasta que la transferencia no está hecha, ya has contado, ya has dicho y sabes que ese paciente ya previamente tiene la cama ya garantizada, que eso sí que es cierto, el 061 funciona fenomenal. Luego tiene que volver a la base, en este caso Alcañiz,
pero se tiene que poner inmaculada otra vez esa UME para que vuelva a actuar. Y si es un politraumatizado, pues a lo mejor cuesta más de 35 minutos el poner esa ambulancia otra vez en condiciones para atender otro servicio. Es decir, que esa UME, para hacer un servicio de transporte secundario, necesita al menos 4 horas desde que se le activa hasta que vuelve a estar activada. Con lo cual, ¿qué significa? Pues que fines de semana, si tiene que hacer un secundario, toda la comarca de Alcañiz, incluido la zona de Caspe, pues se queda sin unidad de atención de transporte primario, de lo que es la UME. O sea, por esto es donde vemos más problema en el transporte, son en estos UBIs tipo 2, en Jaca, Barbastro, Calatayud y Alcañiz. En resumen, no se cumple en gran parte de los municipios de Aragón los tiempos de respuesta marcados en las primeras hojas del pliego de condiciones. Es por ello por lo que solicitamos que se produzca una revisión de oficio de este pliego de condiciones. ¿Por qué? Porque no cumple las condiciones que marca de tiempos de respuesta para todos los núcleos de Aragón. Y ese es el tema importante y vital. Cuando desde Teruel Existe decimos que ser poco no resta derechos, significa que todos los ciudadanos de Aragón tienen que tener los mismos servicios y los mismos derechos, y especialmente servicios esenciales como son los sanitarios. El que no se cumpla estos tiempos de respuesta y se produzcan discriminaciones tan abultadas, con más del doble de tiempo de respuesta, lo que pone en evidencia es que este pliego no cumple sus condiciones y por tanto debe de modificarse. Según la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, la revisión de oficio de los actos preparatorios y actos de adjudicación de contratos se efectuará de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, el artículo 122 dice que los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse previa autorización de gasto conjuntamente con ella y siempre antes de la licitación de contrato o de no existir esta. Y solo podrán ser modificados con posterioridad por error material de hecho o aritmético. Desearíamos que antes de la fecha de adjudicación del pliego, la Administración, teniendo en cuenta los datos aportados por los sindicatos que conocen perfectamente esos tiempos de respuesta que hemos dado aquí para esas poblaciones, proceda a la modificación de este pliego para ajustarse a esos tiempos de respuesta que la misma Administración ha fijado en el pliego. Porque si no, lo que estamos produciendo es una sanidad de distintas velocidades, en función de dónde vivas. Y eso es lo que no puede ser. Por este motivo, pedimos esa revocación y rectificación de errores que dice la Ley de Procedimiento para rectificar en cualquier momento de oficio o a instancia de los interesados errores materiales de hecho o aritméticos existentes en sus actos administrativos. En este caso, modificar este pliego lo podemos solicitar, lo pueden y deben también solicitar los que vayan a participar en esa adjudicación, por cuanto ellos suponemos que conocen perfectamente estos tiempos de respuesta y por tanto saben que no van a poder cumplir el pliego de condiciones que establece. Por tanto, tanto por parte de los adjudicatarios como por parte de Teruel Existe y Aragón Existe, lo que pedimos al Gobierno de Aragón es que para cumplir el pliego de condiciones y los tiempos de respuesta en todas las poblaciones de Aragón, modifiquen este pliego para ajustar las condiciones y las ubicaciones y tiempos de las distintas unidades de urgencia y emergencia.
Pero el médico de atención primaria tiene que estar motivado, tiene que estar con ganas, cosa muy importante para lo que estamos hablando. Tiene que estar formado y tiene que tener una formación continua. Es decir, ¿tú cómo te vas a meter en un infarto que te hace una arritmia ventricular grave y la tienes que tratar? Si es muy complejo tratar una arritmia ventricular grave, pero la vida del paciente depende de ello, que hace falta un programa de formación continua de los médicos de atención primaria en urgencias y emergencias, en todo, pero sobre todo en urgencias y emergencias. Si no lo haces de una manera continua, esa formación continuada, pues la capacidad que tengas tú de tratar a esos pacientes pues es muy limitado. Y en estos momentos, programa como tal estructurado de formación continua, que yo sepa, no existe. Aunque sí existe mucha buena voluntad de formarse por parte de los médicos y personal de enfermería de atención primaria. Sí querría decir que está muy bien que Aragón pida al Estado más fondos, más financiación, porque es un territorio extenso, despoblado, con una natalidad baja, con un envejecimiento alto, pero primero, para pedirlo, lo que hay que hacer es prestar los servicios esenciales. Y lo que demuestra este pliego es que esos servicios esenciales no se están prestando en condiciones de igualdad para todos los habitantes de Aragón.